Vamos a otra cosa. Nuevamente, este día domingo se encontraron restos de una persona en pleno centro de Santiago, un hecho al que se suman también balaceras, funerales de alto riesgo, situaciones que han hecho que la delincuencia se convierta, lo sabemos, en el tema principal de nuestro país. Vamos a profundizar en esta materia. Nos acompaña para esto Manuel Guerra, ex fiscal y académico también de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Muchísimas gracias por estar con nosotros y buenos días, Manuel. Muy buenos días, Carla. Estamos aquí muy bien, consternados sin duda con lo que se descubrió el día de ayer. Claro, hemos tenido hechos bien brutales, Este cuerpo que ayer se encuentra descuartizado en distintos lugares, otro día en Lirquén, otro cuerpo también en unas condiciones similares. Hemos tenido personas que aparecen muertas en carreteras, algo que eventualmente antes no sé si no aparecía, o sea, no se producía, o ha habido un empeoramiento. ¿Cuál es su diagnóstico primero de lo que está ocurriendo? A ver, yo creo que efectivamente ha habido un empeoramiento de la situación delictual en el país, particularmente en lo que es la ejecución de delitos violentos. Tenemos mayor uso de armas de fuego, una cantidad mayor de personas que fallecen producto de la acción de la delincuencia, y creo que ese es un fenómeno que tiene que ver mucho con lo que es el crimen organizado. Tenemos estructuras organizadas al día de hoy que están operando en el país, tanto de nacionalidad chilena como extranjera, que están fuertemente vinculados al tráfico de drogas. Por lo tanto, me parece que es un fenómeno que lamentablemente ha ido al alza los últimos 2 años de manera dramática y que se puede graficar en el aumento de la cantidad de homicidios y de hechos de sangre, los cuales son cada vez más violentos y yo diría que dan cuenta de la existencia de estructuras que están dispuestas inclusive a matar con tal de conseguir su objetivo. ¿Qué tipo de estructuras? Leía este fin de semana un reportaje de La Tercera que daba cuenta de bandas internacionales, ¿no?, que ya están operando en la región metropolitana. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque hasta ahora habíamos escuchado mucho del accionar de bandas en el norte. Los gallegos, que son como un tentáculo, si uno quisiera, del Tren de Aragua, que es como el más conocido. Pero en este reportaje desde el Ministerio Público se reconocía que hay al menos 8 bandas que están funcionando con delitos de secuestro, de extorsión, de trata de personas. ¿Esa es la evolución finalmente que ha ido teniendo el delito? Efectivamente, yo creo que la Fiscalía está haciendo un adecuado diagnóstico. Se han constituido bandas criminales que ya no solamente trafican droga o se dedican a cometer delitos como el robo o como el prestamismo, que es el gota a gota, sino que también se dedican, si es necesario, a la extorsión, al secuestro y al homicidio mediante el uso de sicarios. Y esa es una realidad que era ajena a Chile, ha sido importada y lamentablemente en esto vemos involucrados muchos ciudadanos extranjeros, pero también ciudadanos chilenos. Yo creo que no hay que obviar esa situación. Y eso tiene que ver con un déficit institucional nuestro, o para poder diagnosticar, o mejor dicho, descubrir a tiempo estos fenómenos criminales y poder anticiparnos como sociedad y tomar medidas de calidad. Creo que ahí todavía el Estado es débil, no tiene la suficiente institucionalidad como para hacerle frente a esto, y yo creo que es un desafío de la autoridad en este momento. Ahora, ¿qué es lo que falla? Porque en este reportaje, que lo tengo aquí en mi celular, se identifican varias bandas. El Tren de Aragua, que ya lo conocemos, los Pulpos, los Espartanos, Nueva Generación, del Callao, los Melean, los Orientales, los Valencianos. Cada uno se sabe más o menos de dónde provienen, porque obviamente tienen también su extensión con personas o delincuentes chilenos. Se sabe más o menos en qué barrios operan, se sabe más o menos qué tipo de delitos hacen. La pregunta es por qué entonces no se logra desarticular a esas bandas de las que ya algo de información se tiene, aunque el mismo Ministerio Público reconoce que todavía esa información está al debe. A ver, yo creo que efectivamente hay información disponible, pero que esta no es suficiente, como primer tema. Por lo tanto, se le requiere una labor de inteligencia destinada a poder identificar adecuadamente estas organizaciones, sus fuentes de financiamiento, los delitos por los cuales están trabajando y cuál es la estructura y el modo operandi que tienen. Eso es un fenómeno que todavía es necesario precisar adecuadamente, más allá de que en hechos puntuales se puedan detener a partícipes de estos delitos. En segundo lugar, yo creo que aquí hay un tema que es fundamental, que es la coordinación adecuada entre los distintos organismos del Estado. Y en ese sentido yo creo que el gobierno tiene un desafío en cuanto a liderar la necesidad de efectuar una efectiva coordinación. Porque no se trata aquí de reunirse una vez al mes y decir que se encuentran coordinados si es que usted no toma medidas concretas. Ejemplo, Gendarmería posee la base de datos probablemente más nutrida en materia policial y delictual en Chile,
debido a que todas las personas que han tenido alguna pasada por la cárcel, sus antecedentes se encuentran en poder de Gendarmería como encargado de los recintos carcelarios. Pero luego esa información no fluye con la rapidez y con la expedición necesaria hacia las policías y hacia el Ministerio Público, y permite de este modo trabajar con inteligencia artificial a efecto de hacer cruce de datos, establecer cómo se organizan y también ver en qué están, cómo están generando recursos. Porque yo diría que el otro fenómeno, Carla, que yo creo que es fundamental, es el relativo al financiamiento de este tipo de organizaciones. Estas organizaciones trabajan para ganar dinero. Su finalidad es vivir de esto y es expandir su poder a través de los medios económicos que logran proveerse, y para eso ejecutan delitos. Y eso supone seguir la huella del dinero, y para eso nosotros requerimos modificaciones legislativas que hagan más sencillo el poder acceder a la información, y también yo diría que una coordinación mucho más estrecha entre los organismos como la Unidad de Análisis Financiero, lo que es también por otro lado la Unidad de Lavado de Activos y Delitos Económicos de la Fiscalía Nacional, y también el trabajo que realizan las policías especializadas en la materia. Yo creo que ahí falta todavía un mayor afiatamiento. Yo veo positivamente la labor del actual fiscal nacional, que siento que está asumiendo un liderazgo en el tema, pero sin duda que esto es un trabajo que va a demorar tiempo, son organizaciones complejas, y yo diría que si uno tuviera que describir el fenómeno, tenemos una organización criminal, unas organizaciones criminales muy organizadas frente a una persecución penal que es bastante desorganizada, y es labor del Estado al día de hoy entender que este es un fenómeno que si no lo controlamos a tiempo nos puede llevar a situaciones mucho más delicadas. Sí, quería quedarme con algo que usted dice, Manuel, que mientras lo escuchaba recordé un informe de Contraloría, porque usted dice, en el fondo Gendarmería cuenta con información relevante para poder saber quiénes entran y quiénes salen de las cárceles, pero resulta que ese informe de Contraloría dice que solo en el 0,1% de los casos hay certeza de identidades que estén verificadas. De hecho, después de esto, Gendarmería alerta de posibilidad de fugas desde las cárceles porque pudiera haber suplantación de identidad. Ha pasado muy poco, pero hay algunos casos donde esto se ha dado. Entonces, la pregunta es, nuestras instituciones, nuestra institucionalidad, Gendarmería y toda la cadena que tiene que dedicarse a, ya sea la rehabilitación, la penalización de los delitos, ¿está a la altura del avance que está teniendo hoy día, por ejemplo, el crimen organizado, las bandas, todo lo que hemos visto en el último tiempo? Yo creo que no. Yo creo que nuestra institucionalidad es débil al día de hoy para enfrentar este tipo de fenómenos, y que falta fortalecerla no solamente a nivel de recursos humanos, sino que además a nivel de tecnología. Efectivamente, esa estadística que usted señala se refiere a los ciudadanos extranjeros que pasan por la cárcel, en los cuales no existe certeza de su identidad. Y esto pasa porque se trata de países con sistemas de información muy precarios y donde yo diría que no existe la adecuada colaboración a nivel internacional. Por lo tanto, la labor de Chile a través del Servicio de Registro Civil es crearles un RUT provisorio, identificarlos en Chile para los efectos de que, sin saber realmente quiénes son, al menos que tengan una identidad mientras permanezcan en nuestro país que permita tenerlos prontuariados. Esto significa tenerlo identificado a través de sus huellas, tener fotografías, tener número de carnet, y así poder hacer un adecuado seguimiento y permitir un mejor trabajo de Gendarmería. Por eso yo le digo que este es un trabajo no de una institución, es de una institucionalidad estatal que yo creo que al día de hoy no cuenta con los recursos suficientes. Yo creo que por eso me preocupa cuando veo que las preocupaciones de las autoridades políticas, tanto de gobierno como de oposición, aquí es un tema transversal, se enfocan más bien en las reacciones al delito que ya ocurrió que en ver cómo afrontar los delitos que están por venir, porque cuando se trata de organizaciones criminales, más que el delito concreto, usted tiene que preocuparse de identificar la organización y desarticularla. Y eso no está ocurriendo, y me parece que para que ocurra tiene que haber un grado mayor de inversión de parte del Estado y no enfocarnos tanto en subir penas o con situaciones como la ley Naín Retamal, que en ningún caso van a ayudar a evitar que ocurran este tipo de fenómenos. Ya, ¿y qué lleva a evitar estos tipos de fenómenos? Bueno, ha habido leyes que se han puesto en la discusión, ¿no? Tenemos este fast track legislativo con 31 iniciativas, tenemos otras leyes que también ya venían instaladas en la agenda. Usted hablaba un poco del dinero y hay una ley que persigue justamente esta ruta del dinero. Se habla de controlar, por ejemplo, la venta de estos autos de alta gama, porque, claro, una cosa que uno dice, ¿cómo no pasó antes? ¿No? Hay gente que llega en efectivo a comprar autos que valen, no sé, 40 millones de pesos, no sé quién tiene esa cantidad de efectivo en su casa. Bueno, ¿eso va bien encaminado? ¿Eso pudiera ser algo que efectivamente empiece a mostrar frutos para prevenir el delito? Yo creo que es parte de las medidas que se deben tomar. No me parece que sea
una mala medida el establecer, por ejemplo, mayor cantidad de sujetos obligados ante la unidad de análisis financiero, como por ejemplo son los automotores, efectos de saber los movimientos de reporte de operación en efectivo, operaciones sospechosas. Yo creo que son pasos que van en la dirección adecuada. Pero en paralelo usted tiene que fortalecer la institucionalidad, particularmente a nivel de las policías, a través de la propia unidad de análisis financiero. Mejorar la capacidad de fiscalización, por ejemplo, del servicio de aduana y la capacidad de fiscalización del servicio de impuestos internos. Estos son temas fundamentales para poder mejorar la calidad de la respuesta que sea. Yo diría que hay un tema que no se ha tomado en consideración. Los últimos años, si bien ahora entiendo que hay una recuperación, pero durante varios años tuvimos una merma importante de lo que era el ingreso a la carrera policial. No se estaban llenando los cupos en los centros de formación de carabineros. Claro, cuando uno ve las remuneraciones de ingreso a carabineros, que andan en el orden de los 600, 650 mil pesos, no resulta bastante atractivo para una función que es bastante riesgosa. Por lo tanto, nosotros requerimos de mayor personal, requerimos de mayor preparación y capacitación, y creo que el mirar experiencias comparadas, o por ejemplo la situación que ocurre en Italia, donde usted tiene todo un cuerpo antimafia que funciona en paralelo a la justicia ordinaria, tanto a nivel de policía, a nivel investigativo de lo que son los organismos encargados de los asuntos financieros, como lo es la propia Fiscalía, como lo son los tribunales de justicia. Eso le ha permitido a Italia mejorar sustancialmente la persecución de organizaciones como es la mafia, que se organiza regionalmente, pero que tiene tentáculos por todo el mundo. Entonces, yo creo que esas experiencias de otras latitudes donde ha habido resultados positivos, es bueno importarlas y adaptarlas a nuestra realidad, invirtiendo fuertemente recursos en las instituciones. Yo creo que Chile no puede, en este caso, escamotear recursos en materia de seguridad. Creo que no es una buena justificación. Habrán otras cosas que se tendrán que postergar, pero me parece que cuando esto es prioridad para la ciudadanía y es una realidad que se hace patente a los ojos de todos, cuando encontramos un cadáver el día de ayer a pocas cuadras de donde se encuentra el Palacio de la Moneda, donde está el Poder Ejecutivo, me parece que llega el momento de tomar medidas mucho más fuertes y esencialmente de invertir recursos. Ya, yo me imagino que ese tipo de hechos tiene que ver también con mensajes que se dan entre las bandas, ¿no? ¿Cuál es el análisis ahí como policial? Lo que pasa es que las bandas se imponen en un determinado territorio a partir de los niveles de violencia con los cuales actúan. Y por lo tanto aquí prima la ley del más fuerte, ya sea uso de armas de fuego o hacer demostraciones de fuerza para inhibir a quienes son los rivales y poder sacarlos de un determinado territorio y obviamente hacer que estas personas no trafiquen o no hagan actividad ilícita en su sector. Y en esa escalada yo creo que vamos a seguir viendo hechos de similar naturaleza. Estos no son hechos aislados, estos en su tiempo fueron hechos aislados, pero han ido creciendo, ha ido creciendo la intensidad de la violencia, y me parece que hay que observar con preocupación el fenómeno, porque es lo propio que ocurre cuando se generan escaladas delictuales entre grupos rivales que no son debidamente controlados por la actuación del Estado. Una cosa es dar con los líderes de estas mafias, de las bandas, del crimen organizado, y otra cosa es ver después, Manuel, qué pasa con ellos. Y ahí el fiscal Valencia y otras autoridades también, y usted recién lo señalaba, miran a Italia, que ha tenido un plan bien fuerte para poder erradicar sobre todo la mafia, que ha sido un problema tan permanente y estructural en ese país. Y pasa básicamente por tener cárceles que son extremadamente duras, donde están aislados, donde tienen muy poco tiempo de ocio, donde realmente funciona como cárcel. Acá en Chile tenemos delincuentes que a la cárcel le dicen la playa, básicamente, y que no sienten ese rigor, y tenemos mafias operando desde las cárceles. ¿Qué tan clave es el tema carcelario para poder también desarticular, no sé, también a lo mejor disuadir la idea del delito en Chile? Yo creo que el control carcelario adecuado lo que genera es la imposibilidad, efectivamente, lo que usted señala, de que las bandas sigan operando desde el interior de las cárceles. Yo creo que ese es el principal objetivo, porque el objetivo de la cárcel es privar de libertad, es sancionar a una persona, es castigarla por un delito que cometió. Y si bien tiene derechos que son consustanciales a la persona humana, como el derecho a visita, como el derecho a comunicarse con otras personas, eso no implica que pueda seguir efectuando actividades delictuales desde el interior de la cárcel. Y lamentablemente, eso en nuestro país, y yo diría que en Latinoamérica, es bastante frecuente. Hay un fenómeno de corrupción también que es preocupante, y me parece que la fórmula que se ha propuesto de generar cárceles diferenciadas, donde existan obviamente restricciones a las comunicaciones con el exterior, y donde en definitiva uno impida que las personas se reagrupen para seguir ejecutando actuaciones delictivas, me parece que es un paso fundamental.
Pero tanto más que eso es seguir en serio la ruta del dinero, porque esto es una organización criminal en que las personas son fusibles. Mientras exista capital para seguir operando, la organización va a buscar cómo seguir operando. Y por lo tanto, junto con el aislamiento de sus líderes y su adecuada sanción, está también el privarlos de los recursos económicos necesarios para que sigan operando. Las experiencias exitosas, por ejemplo en Italia, hablan de que hay un fuerte trabajo en materia financiera, donde yo creo que en Chile todavía estamos al debe, si bien hemos tenido avances importantes y al día de hoy tenemos algunos avances legislativos, pero falta dotar de más recursos a la institucionalidad tanto del Ministerio Público como los organismos que colaboran con la acción de la Fiscalía para poder tener mejores resultados. Porque aquí, mientras haya dinero, las bandas delictuales van a seguir operando, porque esto es un negocio criminal, un negocio abyecto, pero un negocio al fin y al cabo. Sí, pues y de hecho uno lo constata, ¿eh? Pienso mientras lo escucho en lo que ha pasado con esta como facción en Chile del Tren de Aragua, que son los gallegos en el norte, y claro, han ido aprendiendo a cabecillas incluso de esta agrupación, y después vemos que están en la cárcel, pero sigue operando la banda, y después en una nueva redada se vuelve a encontrar al líder, es decir, van como heredándose el liderazgo y eso finalmente no se va a cortar de raíz mientras no se pueda requisar el patrimonio que tiene esta banda y cortar el círculo del dinero, ¿no? Si es que lo entendí bien. Así es, efectivamente las personas son reemplazables en cuanto a las actividades que desarrollan. Si hay una persona que ya no pueda seguir operando porque, por ejemplo, cayó en la cárcel y no tiene las vías de comunicación adecuadas, la organización va a tratar de reinventarse y elegir un nuevo liderazgo para que la dirija y, en definitiva, seguir operando. Porque mientras la cadena de negocio siga funcionando y no se vea del todo interrumpida, yo creo que el crimen organizado va a seguir ejecutando funciones. Eso es así. De hecho, la historia italiana, que ya la hemos señalado, ¿no es cierto?, como un ejemplo, así lo indica. Los capos son reemplazables, las personas que están en la cúspide son reemplazables inclusive, y van a haber otros que se van a hacer cargo de esto, porque además estas organizaciones tienen rituales muy bien definidos, inclusive respecto de cómo se suceden en el liderazgo. Y muchas veces tiene que ver con quién detenta el poder de la fuerza, de la violencia y esencialmente del dinero. Y eso es lo que identifica a los carteles, por ejemplo, colombianos o mexicanos, o lo que son las organizaciones criminales existentes en Brasil, para ir a realidades más cercanas, y sin duda la mafia italiana. Y yo creo que en Chile, si bien no tenemos esas estructuras aún, o al menos no de ese tamaño, afortunadamente, sí tenemos ciertos rituales que se están dando en el mundo ligado al tráfico de drogas, en la narcocultura, ligada al crimen organizado que se ha ido instalando en determinados sectores. Yo creo que eso es algo que debe ser objeto de preocupación y de estudio por parte de la autoridad. Bien, pues le queremos agradecer Manuel Guerra, exfiscal académico hoy de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, por esta conversación. Ojalá que se puedan ir tocando las teclas correctas, ¿no?, para ir desbaratando a estas bandas, con una clave ahí que usted decía es perseguir el patrimonio, la ruta del dinero. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias, Carla, que esté muy bien. Nos vemos.